campo eléctrico debido a un dipolo eléctrico. Conociendo el concepto de potencial eléctrico, dipolo eléctrico y recordando la definición del momento dipolar, en este video realizaremos el cálculo del campo eléctrico debido al dipolo basándonos en el principio de superposición. Un dipolo eléctrico se compone de dos cargas de igual magnitud y signo opuesto separadas una distancia d. Como observamos en la figura, tenemos una carga positiva Q y una carga negativa menos Q que se encuentran separadas una distancia d. Para calcular el campo eléctrico debido a un dipolo, observemos el dipolo que se muestra en la figura. Este dipolo se encuentra ubicado sobre el eje Y y la distancia de separación entre las cargas es igual a 2A. Vamos a calcular el campo eléctrico debido a este dipolo en un punto P ubicado a una distancia X medida desde el centro del dipolo. Para esto aplicaremos el principio de superposición, el cual nos dice que el campo eléctrico en el punto P es igual a la suma del campo producido por la carga más Q más el campo producido por la carga menos Q. Debemos tener en cuenta que el campo eléctrico es una magnitud de carácter vectorial, es decir, debemos definir su dirección y para eso sabemos que una carga positiva genera un campo eléctrico que se representa mediante líneas de campo que van saliendo de la carga, mientras que para las cargas negativas las líneas de campo van entrando, como lo representamos en la figura para las respectivas cargas que forman el dipolo. Entonces podemos expresar el campo producido por la carga más Q como la magnitud del campo eléctrico de la carga más Q acompañada del vector unitario R+, que nos indica la dirección del respectivo campo. De la misma forma, el campo producido por la carga menos Q se expresaría como su magnitud por el respectivo vector unitario, que en este caso llamaremos R-. De la definición de campo eléctrico para una carga puntual, que en nuestro caso es la carga más Q, tenemos que la magnitud del campo es igual a K sub E por Q sobre la distancia R+ al cuadrado, donde R+ es la distancia de separación entre la carga más Q y el punto P. Análogamente, la magnitud del campo producido por la carga menos Q sería igual a K sub E por Q sobre R- al cuadrado, donde R- es la distancia de separación entre la carga menos Q y el punto P. Si observamos la geometría del problema, encontramos que la distancia R+ y R- es la misma. Por lo tanto, la magnitud de los campos E+ y E- es igual. Teniendo en cuenta esto, vamos a nombrar simplemente como E la magnitud de estos campos. Calculando esta magnitud, obtenemos K sub E por Q sobre R al cuadrado, y R lo vamos a calcular de la hipotenusa formada por el triángulo de catetos AX como se observa en la figura, donde R es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado. Pero al reemplazar R en el denominador, observamos que este se encuentra al cuadrado, por tanto se nos cancela la raíz y esta magnitud finalmente da como resultado K sub E por Q sobre A al cuadrado más X al cuadrado. La dirección de estas líneas de campo las calculamos mediante el análisis de sus respectivas componentes en el plano XY, y para esto hacemos un análisis geométrico, en donde vamos a nombrar θ el ángulo formado entre el segmento A y el segmento R, encontrando que si trazamos una paralela al eje Y, podemos nombrar θ el ángulo entre el vector E+ y la paralela trazada. De esta forma, al realizar la descomposición vectorial, encontramos que el campo generado por la carga positiva tiene una componente horizontal que es seno de θ en dirección Y, más una componente vertical que es coseno de θ en dirección menos J.
De la misma forma, analizando las componentes del campo E-, tenemos una componente horizontal que es seno de teta, pero en este caso la dirección es menos i, y la componente vertical es coseno de teta en dirección menos j. Teniendo listas las componentes, pasamos a la suma vectorial de estas y encontramos que las componentes horizontales se cancelan, quedando únicamente la suma de las dos componentes verticales, es decir que el campo en el punto P debido al dipolo es igual a 2 veces la magnitud de E por el coseno de teta en dirección menos j. Reemplazando la magnitud de E, obtenemos el campo eléctrico en el punto P debido al dipolo. ¿Pero a qué es igual este coseno de teta? Si observamos la gráfica, encontramos que el coseno de teta se puede expresar como A sobre R, en donde al reemplazar R, obtenemos el valor del coseno de teta en términos de A y X, que son datos conocidos para nuestro problema. Ahora sí, reemplazando el resultado anterior, tenemos como resultado final que el campo eléctrico en el punto P debido al dipolo es igual a K sub E por 2A por Q sobre A al cuadrado más X al cuadrado, y esto elevado a la 3 medios. La dirección del campo sería en menos J y las unidades en el sistema internacional para representar el campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. Vamos a tomar el resultado anterior y analizar el caso en el que X sea mucho mayor que A, es decir, en puntos muy distantes del dipolo. Podemos observar que en nuestro denominador la distancia A se vuelve despreciable al compararla con X. De este resultado, decimos que el campo en el punto P es aproximadamente a K sub E por 2A por Q sobre X al cubo, lo que nos demuestra que el dipolo eléctrico se comporta como una carga puntual a grandes distancias. Otra forma de expresar el campo eléctrico debido al dipolo cuando lo medimos en puntos muy distantes del dipolo es recordando la definición del momento dipolar, donde su magnitud se puede expresar como el producto de la carga por la distancia de separación entre ellas, que en nuestro caso es 2A. De esta forma, el campo eléctrico en magnitud producido por un dipolo a una distancia X mucho más grande que la distancia de separación entre las cargas que forman el dipolo es igual a K sub E por P sobre X al cubo. Podemos también expresar el campo eléctrico del dipolo en coordenadas esféricas, es decir, encontrar una componente radial y otra perpendicular como se observa en la gráfica. Para esto, recordamos que el potencial debido a un dipolo se calcula mediante la siguiente expresión, y recordando la relación entre el campo eléctrico y el potencial a través del gradiente, que en coordenadas esféricas lo expresamos de la siguiente manera, tendríamos entonces que el campo solo depende de R y θ, lo que nos da como resultado una componente radial y otra componente perpendicular del campo eléctrico del dipolo en un punto P, donde observamos que estas componentes presentan una variación inversa al cubo de la distancia que es característica del campo dipolar. Finalmente, ¿qué aprendimos hoy? Repasamos los conceptos de potencial eléctrico, dipolo eléctrico, vector momento dipolar y principio de superposición. Y basándonos en estos conceptos, calculamos el campo eléctrico debido al dipolo eléctrico. Muchas gracias.